Cordial saludo. El día de hoy les vamos a mostrar nuestro proyecto de investigación que está enfocado en la determinación de la prevalencia de la violencia obstétrica y sus factores asociados en mujeres del Chocó en el Hospital San Francisco de Asís en el año 2019. Los integrantes del grupo son María José Haik, Valentina Mejía, Nancy Marcela Moreno y Valeria Zapata, con asesoría de la profesora Lady Joana Vargas. En la tabla de contenido vamos a tener dos fases, la conceptual y la metodológica, comenzando con la fase conceptual, donde tendremos problema y pregunta de investigación, objetivos, justificación, y en la fase metodológica, el tipo de estudio, muestra y muestreo, instrumento de recolección de la información, control de sesgos y por último, el plan de análisis de la información. Comenzando entonces con la fase conceptual, tenemos primero el problema de investigación. Y la violencia de género se ha considerado solamente los que son de carácter físico, sexual o de carácter estructural, sin tener en cuenta que la violencia obstétrica también es un tipo de violencia de género. De acuerdo con la OMS, no solamente se les viola a las mujeres en estos momentos del derecho a una atención respetuosa, sino que también se amenaza sus derechos, como por ejemplo el derecho a la salud, a la integridad física y hasta el derecho a la vida. Con esto lo apuntamos al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, que es el salud y bienestar. Con un dato que tenemos, que en la actualidad mueren 810 mujeres a diario en el mundo debido a complicaciones que se tienen ya sea en el embarazo o en el parto, y la violencia obstétrica fácilmente podría ser una de las principales causas. En Colombia, la violencia sexual afecta aproximadamente a un 17,67% de unas mujeres encuestadas en 407 municipios por unos investigadores de Oxfam, y teniendo en cuenta que estas mujeres no tenían acceso a los servicios de la interrupción voluntaria del embarazo. Esto llevándonos entonces a un gran número de partos que nos va a dar como resultado también una deficiencia en el servicio, como por ejemplo en el Chocó, en el 2021 tuvimos 7.864 partos. Y por último, por parte de las mujeres, se evidenció también una naturalización o indiferencia frente a la violencia obstétrica durante el parto, y esto nos causó que el registro de este problema en nuestro país sea bajo o casi nulo. Mm, Ahora nuestra pregunta de investigación es cómo es la prevalencia y los factores asociados a la violencia obstétrica en las mujeres del Chocó en el ese Hospital San Francisco de Asís en el año 2019. Para esto hicimos varios objetivos. El objetivo general será determinar la prevalencia de la violencia obstétrica y sus factores asociados en mujeres del Chocó en el Hospital San Francisco de Asís en el año 2019. Y como objetivos específicos tenemos primero caracterizar las condiciones sociodemográficas de las mujeres víctimas de violencia obstétrica en el Hospital San Francisco de Asís en el Chocó. Segundo, estimar la razón de prevalencia para la violencia obstétrica. Y como tercero, analizar la asociación entre los factores sociodemográficos y la violencia obstétrica. Bueno, para la justificación es importante reconocer entonces que la violencia obstétrica es una problemática muy frecuente, pero para ello va a ser importante entonces que identifiquemos los factores asociados que esta situación genera, más que todo que es generada por el personal de la salud. ¿Para qué? Para que nosotros como profesionales de la salud creamos estrategias de prevención y control que lo que hagan sea permitir disminuir estos casos y poder evidenciar la violencia obstétrica como una posible causa de muerte neonatal o de muerte materna. Es importante también tener en cuenta que tanto el Chocó como el país se van a beneficiar pues, de este proyecto, ya que va a impactar en los profesionales de la salud, pues como profesionales tenemos la obligación de promover los servicios de salud materna más que todo desde una perspectiva de los derechos humanos y sobre todo también garantizar el acceso a la atención profesional
Listo, entonces para la selección y descripción de los participantes, tenemos primero que el tipo de estudio que realizamos es un tipo de estudio observacional descriptivo. El muestreo se hizo un muestreo de tipo aleatorio simple y para la muestra utilizamos el programa PIDA 3.1 y tuvimos que para un tamaño poblacional de 7.864 participantes y una proporción esperada de 79.3, un nivel de confianza del 95% y una precisión del 5%, en nuestra investigación necesitaríamos 3.500 individuos. Listo, entonces, para los criterios de inclusión, en el proyecto, entonces incluimos a pacientes femeninas de todas las edades que fueron atendidas durante la gestación y parto en el Hospital San Francisco de Asís, en el departamento del Chocó en el año 2019. También que hayan nacido y estuvieran viviendo en el Chocó durante ese mismo año. También incluimos todas las razas. El criterio de exclusión tenemos mujeres con embarazo que no fueron llevadas a términos o que hayan tenido una interrupción del embarazo por alguna razón clínica y también excluimos a los casos reportados de muerte neonatal. Ya en cuanto a la parte de recolección de la información, tuvimos que primero íbamos a realizar un asentimiento informado para aquellas participantes que fueran menores de 18 años y al consentimiento informado se les iba a suplementar a las pacientes que fueran mayores de 18 años y a los padres de las participantes menores de 18 años. En cuanto a las variables sociodemográficas, estas fueron las que tuvimos en cuenta a la hora de tomar los factores o reconocer los factores que están asociados a aquellas mujeres que sufrían violencia obstétrica. Y en cuanto al momento de reconocer si hubo o no violencia obstétrica por parte de las mujeres, entonces utilizamos un instrumento el cual fue creado por una asociación española en el año 2014, en el cual se realiza diferentes preguntas a las mujeres que hacen referencia al momento del parto para reconocer si hubo o no violencia obstétrica en los diferentes momentos. Y estas preguntas se indicaba que ellas respondieran con un sí o con un no. Listo, entonces para el control de sesgos sabemos que por parte del investigador vamos a contar con un equipo de profesionales especializados y con experiencia en el área de ginecología y obstetricia que hayan tenido contacto previo con mujeres víctimas de la violencia obstétrica para así reconocer qué es violencia obstétrica y qué no es violencia obstétrica. Para parte de los investigados, entonces les haremos una explicación del concepto de violencia obstétrica para que tengan claro qué es. Y haremos preguntas de control y un cuestionario corto para evitar los sesgos de memoria. Por parte del instrumento, entonces tenemos que para evitar los sesgos en el instrumento de recolección se contó pues con una escala creada que es la violencia obstétrica que fue validada por un grupo de expertos en esta área. Y para el plan de análisis de la información, entonces, para el análisis univariado de las variables cualitativas, entonces utilizamos que se calculará la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, y estas posteriormente van a ser representadas gráficamente por medio de gráfico de barras y gráfico de sectores. Para el análisis univariado de las variables cuantitativas, entonces utilizaremos medidas de tendencia central y medidas de dispersión, las cuales serán graficadas por medio de un histograma de frecuencia. Y para el plan de análisis multivariado, entonces realizaremos la regresión logística binaria y la regresión logística multinominal. Y ya finalmente, para analizar la información, utilizaremos el software SPS.